Primero debemos de recordar la anatomía del oído. Como ya sabemos, el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Pero nos vamos a enfocar más en el oído medio porque aquí se encuentra la membrana timpánica y los huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos van a ser los encargados de conducir el sonido. Lo que genera la voz o lo que escuchamos es aire impactando en la membrana timpánica y ésta se va a hacer vibrar. Como podemos observar, la membrana timpánica está unida al manubrio del martillo. Posteriormente, el martillo por ligamentos está unido al yunque y este a la cabeza del estribo. Así que todo esto va a empezar a vibrar de una manera oscilatoria. El estribo ya no está unido a nada, sino que va a descansar en una zona importante de la cóclea que es la ventana oval, como podemos observar en la imagen. Esta cóclea ya va a corresponder a lo que es el oído interno. La conducción del sonido va a empezar en la membrana timpánica y los huesecillos van a ayudar a cómo interpretamos el sonido. Todo esto no sería posible sin que la membrana timpánica estuviera bien tensa, para que el sonido que llegue haga vibrar a esta membrana adecuadamente, y esto se va a hacer o se va a lograr gracias al músculo tensor del tímpano. Entonces, llega un estímulo y va a empezar a vibrar todo el martillo, el yunque y el estribo, ya que comienza a pegarle el estribo a la ventana oval. Dentro de esta ventana oval hay un líquido, el líquido coclear, que finalmente este líquido se empieza a mover dentro de la cóclea. Además de haber líquido, hay células ciliares que van a activarse cuando el movimiento de este líquido mueva los cilios. Esto se va a explicar más adelante a más detalle. También la acción finalmente de la membrana timpánica y de los huesecillos, cuando sucede la conducción del sonido, va a generar dos cosas. Una, va a empujar hacia adelante la ventana oval y el líquido coclear, o dos, que tire del líquido hacia atrás cada vez que el martillo se desplaza hacia afuera. Aquí podemos ver un video de cómo es que llega el sonido a la membrana timpánica, que va a hacer vibrar a los huesecillos. De aquí sigue lo que es el ajuste de impedancia a cargo del sistema Bueno, ahora sí vamos a hablar de la importancia que tiene la membrana y los huesecillos en la interpretación o conducción del sonido. Y es que el martillo, el yunque y el estribo se encargan principalmente del ajuste de impedancia. Las reglas o características de este ajuste de impedancia, primero es que hay que saber que hay una amplitud del movimiento disminuida. Guyton nos menciona que hay una fuerza de empuje que tiene el estribo con la membrana oval, que es de 1,3 veces de lo que recibe el empuje del martillo y la membrana timpánica. El área de la membrana timpánica es de 55 milímetros y el de la ventana oval es de 3,2 milímetros cuadrados. Por ello, se va a dar una fuerza de empuje mayor en la ventana oval porque su área es menor. Finalmente, entonces, la fuerza total que se genera es de 22 veces mayor a que se genere en la membrana timpánica. Así que esto permitirá que podamos percibir frecuencias sonoras de 300 a 3000 ciclos por segundo. Esta frecuencia va a llegar a la ventana oval o a la cóclea alrededor del 50 al 75% del sonido transmitido. O sea, del 100% del sonido que entra o que llega, los huesecillos van a traducir alrededor del 50 al 75%. Si nosotros desapareciéramos los huesecillos, sí se va a transmitir el sonido hasta la ventana oval, pero el ajuste de impedancia va a disminuir.
y por tanto la sensibilidad auditiva disminuye de 15 a 20 decibelios. El sonido pues sí, se va a oír de una manera más leve. De aquí sigue lo que es la atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedios y el tensor del tímpano. Aquí Guyton nos menciona que el sonido fuerte tiene grandes cantidades de decibelios y ciclos disminuidos. Esto va a hacer que la membrana timpánica vibre más lento. Ante un sonido fuerte, la membrana timpánica y los huesecillos pueden sufrir daño y ante esto el cuerpo pues va a activar el reflejo estapedial de amortiguación o de atenuación. Este no va a actuar de manera inmediata, sino que tendrá un periodo de latencia de unos 40 a 80 milisegundos. De aquí podemos decir que el reflejo estapedial que se genera por un sonido fuerte va a disminuir la conducción osicular. Esta conducción osicular es la transmisión del martillo, el yunque y el estribo. Esto va a generar la disminución de la detención del sonido, o sea, de sonidos fuertes de alto volumen con ciclos lentos de baja frecuencia. El reflejo estapedial va a tener 3 funciones importantes. Una va a ser proteger la cóclea de las vibraciones lesivas. 2, ocultar sonidos de baja frecuencia a más de 1000 ciclos por segundo en un ambiente ruidoso y disminuir la sensibilidad auditiva de las personas hacia su propia palabra. La cóclea o el caracol está enterrado en una porción o cavidad del hueso temporal llamado laberinto óseo. Esto hace que las vibraciones sufridas en el cráneo retumben en el líquido coclear. Por ende, cuando se coloca un diapasón o vibrador electrónico en cualquier protuberancia, especialmente en la apófisis mastoides, hace que se escuche el sonido. La cóclea es un sistema de tubos en espiral, formado por la rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. La rampa vestibular está separada del conducto coclear por la membrana de Reisner. La rampa timpánica está separada del conducto coclear por la lámina basilar. Superior a la lámina basilar tenemos lo que es el órgano de Corti. Este es importante ya que contiene células ciliadas sensibles a estímulos electromecánicos. Son prácticamente receptores que generan impulsos nerviosos y dan como resultado vibraciones nerviosas. Prácticamente son receptores de sonido. La membrana de Reisner es una capa delgada y lo que hace es no obstruir el paso de vibraciones de la rampa vestibular al conducto coclear, pero sí afecta la conducción del líquido del sonido. Su principal función es mantener el líquido dentro del conducto coclear. Las vibraciones sonoras van a entrar por medio de la rampa vestibular, por medio de la membrana oval. Es procedente de la base del estribo, pero como vemos, la base del estribo cubre completamente la ventana oval, solamente en los bordes, ya que este está ligado unidos por ligamentos elongados. Esto hace que se pueda mover de dentro hacia afuera. El desplazamiento hacia adentro hace que el líquido avance por la rampa vestibular y el conducto coclear, y su salida hacia afuera lo arrastra hacia atrás. La lámina basal es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear
de la rampa timpánica. Este tiene aproximadamente de 20.000 a 30.000 fibras basilares. Estas son rígidas y elásticas, y como solo están unidas en su extremo basal, puede permitir que vibren. La longitud de las fibras va a aumentar a partir de la membrana oval. Aproximadamente miden de 0,04 milímetros en la ventana oval, y en el helicotrema miden de 0,05 milímetros. Su diámetro va a ser todo lo contrario a la longitud. Las fibras cortas y rígidas van a vibrar mejor en frecuencia alta, o sea, cerca de su base, y las fibras largas y flexibles van a vibrar mejor en frecuencia baja, cerca del helicotrema. Continuando el tema, es la transmisión de las ondas sonoras de la cóclea, la onda viajera. El efecto inicial de la onda sonora que llega a la venta oval consiste en doblar la lámina basilar de la base de la cóclea en dirección hacia la venta redonda. La tensión elástica acumulada de las fibras basilares es medida que se curvan hacia la ventana redonda. Pone esto en marcha un líquido que viaja recorriendo la lámina basilar hacia el helicotrema. Tenemos tres tipos de frecuencia: alta, intermedia y baja. Bueno, pues siguiendo los temas, patrón de vibración de la lámina basilar para las distintas frecuencias sonoras. Cada onda es relativamente débil al principio, pero se va reforzando como va avanzando. Esto hasta que llega a una porción de la lámina basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a la frecuencia sonora respectiva. En este punto la lámina basilar es capaz de vibrar hacia atrás o hacia adelante, y esto no usa para nada energía, y esto hace que la misma energía que tenía se disipe y la onda se extinga. Una onda sonora de alta frecuencia no se propaga más que una distancia corta. Como podemos ver en la imagen, la frecuencia alta es corta, la frecuencia intermedia pues es media, y la frecuencia baja sí alcanza todo. Otro rasgo que debemos de tomar en cuenta es que la onda empieza con rapidez, pero mientras más avanza va frenando. Esto es causado por la mayor elasticidad que tienen las fibras basilares cerca de la ventana oval y su reducción progresiva. Esta transmisión rápida inicial de la onda permite que los sonidos o las ondas de alta frecuencia lleguen lo suficientemente lejos de la cóclea como para propagarse y separarse entre sí. Sin esta rapidez en el inicio, todas las ondas de alta frecuencia se amontonan en el primer milímetro, o sea que no se van a distinguir. Como ya les había platicado, que es el patrón de la amplitud de vibración en la lámina basilar. Las curvas de discontinuas recogen la posición de una onda sonora sobre la lámina basilar cuando el estribo, tenemos 3 puntos, cuando el estribo A está totalmente desplazado hacia adentro, B ha retrocedido un punto neutro, C está completamente fuera, y D que ha vuelto de nuevo a su punto neutro pero se está metiendo hacia adentro. La zona sombreada que muestra la imagen muestra el grado de la vibración de la lámina basilar durante un ciclo vibratorio integrado. Este es el patrón de la amplitud de la vibración que presenta la lámina basilar para esta frecuencia sonora correcta. Bueno, pues tenemos que el método principal para distinguir las frecuencias sonoras entre sí se basa en el lugar, es decir, que depende del lugar de máxima estimulación de las fibras nerviosas del órgano corti situadas en la lámina basilar. Y vamos a dar una pequeña introducción de las funciones del órgano corti, y mi compañero va a continuar con esas. Bueno, función del órgano corti. Es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Está situada sobre la superficie de las fibras basilares y la lámina basilar. Los receptores sensitivos del órgano de Corti son dos tipos de células, que son las células externas ciliadas y las células externas ciliadas. Las células internas suman 3500 y su diámetro es de 12 micrómetros y solo una fila. Las células ciliadas externas son de 12.000 y su diámetro es de 8 micrómetros y son de 3 a 4 filas.
La base y las caras laterales de las células ciliadas hacen sinapsis con una red de determinadas nervios cocleares. Entre el 90 y el 95% de ellas acaban sobre las células ciliadas internas. Es por esto que las células ciliadas internas, como se ve en la imagen, son más importantes. Bueno, son muy importantes. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al ganglio espiral de Corti, situado en el centro de la cóclea. Estas neuronas de este ganglio envían sus axones hacia el nervio coclear o acústico y después al sistema nervioso central a nivel del bulbo en la parte superior. Excitación de las células ciliadas. Esto se llevará a cabo en el órgano de Corti, que será compuesto de células ciliares. Estas células ciliares tendrán diminutos cilios, mejor conocidos como esterocilios, y tendrán internas y externas. Como en la imagen podemos notar, las células ciliares externas, y más adelante les enseñaré las células ciliares internas. Estas células ciliares externas tendrán aproximadamente 12.000 cilios y tendrán un diámetro de 8 micrómetros. ¿Vale? Y bueno, estas se llevarán en un sentido ascendente desde las células ciliadas y entrarán en contacto al revestimiento gelatinoso superficial de la membrana tectorial. Entonces aquí tenemos las células ciliadas internas, que son estas pequeñitas, y tendrán contacto con la membrana tectorial. Y esta membrana tectorial se halla por encima de los estereocilios en el conducto coclear. Y la inclinación de estos cilios es un sentido, pues más que nada hará que se despolaricen las células ciliadas y su inclinación en sentido opuesto las hiperpolarice. Y haciendo que esto excite a su vez las fibras del nervio coclear que hacen la sinapsis. En la imagen que tenemos adelante muestra el mecanismo por el cual la vibración de las láminas basilares excitan las terminaciones de los cilios. Como el extremo externo de las células ciliadas están ancladas a una lámina plana, o mejor conocida como membrana reticular, que es aproximadamente esta, de la que estoy marcando de color azul, la membrana reticular, y estará sostenida por los pilares de Corti, que lo marcaré de color rojo, pilares de Corti. Y estos pilares estarán fijos a las fibras basilares, que las pondré de azul, que está aquí, fibra basilar. Se sostiene sobre la fibra basilar. ¿Vale? Las fibras basilar más los pilares de Corti y la membrana reticular se desplazan con una sola unidad rígida, como podemos ver aquí, entre todo esto, lo que encerré en rojo, lo que es membrana reticular, más pilares de Corti, más fibra basilar. Están compuestas en una sola unidad rígida. Y haciendo que el movimiento ascendente de las fibras basilar arrastre la membrana reticular hacia arriba y hacia adentro para acercarla al modiolo. Cuando la lámina basilar desciende de la membrana reticular, se baja hacia abajo y hacia arriba. ¿Y a qué nos refiere esto? Que cuando la fibra basilar ascienda, la membrana reticular se va a deslizar hacia la parte interna de esta parte, de esta porción, haciendo que se conecte con la membrana tectorial. A continuación, ya nada más manejaremos 3 puntos muy importantes que se manejan en esta composición, y como primer punto tendremos las señales auditivas que se transmiten sobre todo por las células ciliadas internas. Incluso aunque hay de 3 a 4 veces más células ciliadas externas que internas, aproximadamente el 90% de las fibras del nervio coclear son estimuladas por estas últimas en vez de por las primeras. No obstante, si se lesionan las células externas y las internas permanecen en pleno rendimiento, se produce una hipocausia de gran proporciones.
haciendo que las células ciliadas externas controlan de algún modo la sensibilidad de las internas a los diferentes tipos de sonido, como el fenómeno denominado ajuste de sistema receptor. Como punto 2 tendremos el potencial de receptor de las células ciliadas y excitación de las fibras nerviosas auditivas. Los estereocilios, es decir, los cilios, que sobresalen de los extremos de las células ciliadas, que son estas que puedo estar marcando, de color azul, con una bolita, estos cilios que salen conectados que están de las células ciliares, son estructuras duras debido a que poseen un armazón rígido de proteínas y cada célula ciliada posee unos 100 estereocilios sobre su borde apical. 100 estereocilios. ¿Vale? Cada vez que los cilios se inclinen en dirección hacia lo más largos, tiran del extremo de los más pequeños hacia afuera, desde la superficie de las células ciliadas. Esto provoca un fenómeno de transducción mecánica que abre de 200 a 300 canales de conducción catiónica, lo que permite el movimiento rápido de iones potasio con carga positiva desde el líquido del conducto coclear adyacente hacia los estereocitos y sustancia de la despolarización. Esto hablando más químicamente de lo que se llevan en las reacciones. Y como tercer punto pasamos al potencial endococlear. En este conducto, el conducto endococlear está ocupado por un líquido denominado endolinfa, a diferencia de la perilinfa. Presenta en las rampas vestibular y timpánica. Estas dos presentan una comunicación directa con el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo, de modo que la perilinfa es casi idéntica al líquido encefalorraquídeo, haciendo que, como punto importante, la endolinfa contiene una concentración elevada de potasio y baja de sodio, situados que es exactamente la contraria a la composición de la perilinfa. Todo el tiempo existe como un potencial eléctrico, ¿ok?, de unos más 80, de milivolts entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo el interior del conducto coclear y negativo del exterior. Y esto se le llamará el potencial endococlear. Y como último punto, las células ciliadas poseen un potencial. Estas células ciliadas poseen un potencial negativo de menos 70 milivolts con respecto a la perilinfa, pero de menos 150 milivolts. La perilinfa de menos 150 milivolts. Determinación de la frecuencia del sonido. Aquí en este tema nos explica que los sonidos con una frecuencia intermedia activan a la membrana a una distancia intermedia entre ambos extremos. Aquí también vamos a encontrar algunas fibras nerviosas en la vía coclear que van desde un trayecto de la cóclea hasta la corteza cerebral. Los registros de señales de fascículos auditivos del tronco del encéfalo y los campos receptores auditivos de la corteza cerebral nos muestran las frecuencias sonoras específicas que activan a unas neuronas concretas del encéfalo. A este proceso lo conocemos como tonotopía. Esto, en palabras simples, es cada frecuencia de sonido específica que activará un grupo específico de neuronas en el cerebro, lo que le permite al cerebro distinguir entre diferentes frecuencias de sonido. Esto igual nos habla del principio de la posición. Esto es más que nada el método que emplea el sistema nervioso para detectar diversas frecuencias sonoras. Este determina el punto más estimulado a lo largo de la lámina basilar. Primero que nada, para entender esta imagen debemos de saber qué es la helicotrema. Esto, más que nada, es un pequeño conducto en el oído interno que comunica la perilinfa entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. La imagen nos explica que el extremo distal de la lámina basilar en el helicotrema, estimulada por cualquier frecuencia sonora inferior a 200 ciclos sobre segundo. Las frecuencias bajas se diferencian sobre todo por medio del denominado principio de la frecuencia o de la salva. Los sonidos de frecuencia grave van de 200 a 1500 o 2000
ciclos sobre segundo. Esto provoca salvas de impulsos nerviosos con las mismas frecuencias. Estas salvas se transmiten por el nervio coclear hacia los núcleos cocleares del encéfalo. La determinación del volumen. En la determinación del volumen nos comenta sobre 3 procedimientos principales. Los que se muestran, el primero, nos comenta que aumenta la amplitud de las vibraciones en la lámina basilar y en las células ciliadas, por lo que estas últimas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia muy rápida. El segundo sería que este hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar, lo que da lugar a una sumación especial de los impulsos. Esto nos dice que la transmisión a través de muchas fibras nerviosas en vez de solo unas pocas. En tercer lugar tenemos la vibración de la lámina basilar, que alcanza a una intensidad elevada gracias a que las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que las vibraciones de la lámina basilar alcanzan una intensidad elevada y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte. Aquí también tenemos más que nada la detección de los cambios de volumen, que se podría decir la ley de la potencia. El oído es capaz de distinguir diferencias en la intensidad sonora desde el susurro más suave hasta el ruido más estruendo posible. Esto nos representa un aumento en la energía sonora de 1 billón de veces, o de 1 millón de veces en la amplitud de los movimientos producidos en la lámina basilar. Con todo esto, el oído interpreta esta diferencia en el nivel sonoro de unas 10.000 veces. Por tanto, la intensidad queda muy comprimida por los mecanismos de percepción sonora en el sistema auditivo. La sensación interpretada varía más o menos proporcionalmente a la raíz cúbica de la intensidad sonora real. Esto nos dice más que nada que esto va a estar elevado 10 o aproximadamente 10 veces más o 10.000 veces más. Como último apartado tenemos la unidad del decibelio. Esto nos explica que 10 veces en la energía del sonido es igual a 1 velio, y esto equivale, más que nada, el 0,1 velio nos equivale a 1 decibelio. Un decibelio representa un incremento real de 1,26 veces en la energía sonora. La razón por la cual empleamos el sistema de decibelios en la expresión de la variación del volumen es que el oído apenas es capaz de distinguir un cambio aproximado de 1 decibelio de esta variable. Las personas somos capaces de diferenciar la intensidad de un sonido cuando lo comparan con otro, por lo que los decibeles se trabajan como una comparación entre diferentes potencias sonoras. Es importante destacar que el oído humano puede percibir sonidos entre 0 decibeles y 140 decibeles. A continuación tenemos el umbral de audición sonora de diferentes frecuencias. La gráfica nos muestra cómo los umbrales de presión en los que el oído apenas puede escuchar los sonidos de diversas frecuencias. Tenemos que un sonido de 3000 ciclos puede oírse incluso cuando su intensidad es mínima a 70 decibelios. Lo que más o menos es por debajo de su nivel de presión sonora, que es una DINA sobre centímetro cuadrado, lo que es una 10 millonésima de microvatio sobre centímetro cuadrado. En cambio, un sonido de 100 ciclos solo puede ser detectado si su intensidad es mayor a 10.000 veces más a esta. También tenemos la gama de frecuencias de audición. Aquí la frecuencia que puede oír un joven está entre los 20 y los 20.000 ciclos sobre segundo. Recordemos que la gama de sonido abarca desde los 500 hasta los 5.000 ciclos, pero solo únicamente dentro de los valores intensos puede alcanzar el abanico completo, que es lo que el oído joven puede hacer, que va de los 20 a los 20.000 ciclos. Y en la ancianidad, este intervalo se acorta de 50 a 8.000 ciclos sobre segundo, lo que es, pues ya no alcanza el abanico completo como un joven suele hacerlo. Después tenemos el mecanismo auditivo central. Tenemos las vías nerviosas auditorias, aquí las fibras nerviosas procedentes del ganglio corti en espiral, que es este,
penetran en las fibras donde hacen sinapsis los núcleos cocleares, que tenemos dos, que es el dorsal y ventral. Estas pasan a la parte opuesta del bulbo raquídeo para hacer sinapsis. Y las neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior, para ahí ascender al núcleo del nemisco lateral. Y bueno, hay casi, por lo regular no todas las fibras cruzan, porque algunas se las saltan para llegar al colículo anterior, donde ahora sí casi todas hacen sinapsis, pero aún no todas. Ascienden después al núcleo genículo medial, que está aquí, donde ahora sí todas las fibras hacen sinapsis, para por fin llegar a la corteza auditiva primaria. Y pues bueno, aquí ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal. También hay que señalar tres aspectos importantes. Las señales procedentes de los dos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transmisión a través de las vías contralaterales. También muchas fibras colaterales de los folículos auditivos pasan directamente al sistema retículo de activación en el tronco del encéfalo, y los fascículos de fibras conservan un gran nivel de orientación espacial, desde la cóclea a lo largo de todo el trayecto hasta la corteza auditiva. Cerca de 4 puntos. El primero son las frecuencias de disparo a los diversos niveles de la vía auditiva. Esto nos define que cada fibra nerviosa aislada que penetra en el núcleo coclear, que proviene desde el núcleo coclear, tiene una frecuencia de disparo de aproximadamente 1000 por segundo. Y como valores máximos tenemos de 2000 a 4000 como valores máximos. Y también el segundo punto del cual les voy a hablar es de la función de la corteza cerebral en la audición, que básicamente nos dice la posición anatómica que tiene esta corteza auditiva en la corteza cerebral, que es del plano supratemporal de la circunvalación temporal superior hasta la cara lateral del lóbulo temporal. También nos menciona que tiene dos subdivisiones, como lo son la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria o de asociación. También nos habla de los sonidos de frecuencia, los de alta y baja. En el caso de la baja va a actuar en la zona anterior y la alta va a actuar en la zona posterior. También del tercer punto nos menciona acerca de la percepción de la frecuencia sonora en la corteza auditiva primaria, que nos habla acerca de que existen 6 mapas tonotópicos. Estos 6 mapas tonotópicos se enfocan en un área en específico para hacer un análisis de cada rasgo específico del sonido. Y podemos ver aquí en otra imagen, en la tercera, que nos muestra la ubicación desde otro punto de vista de las cortezas de la auditiva primaria y de la auditiva secundaria. También nos menciona que cada neurona excitadora o que tiene sensibilidad a la frecuencia no lo hace con todas, sino que pasa por un proceso de afinación, que esto se ve gracias a la inhibición lateral, que se analizó en capítulos anteriores, exactamente en el 47 del Tratado de Fisiología de Guyton, que es el 47. También el cuarto punto nos habla acerca de la distinción de los patrones sonoros en la corteza auditiva. Básicamente nos refiere por si hay algún daño en alguna de las cortezas. Por ejemplo, en la corteza auditiva primaria, si sufre una lesión de un lado, no precisamente vas a quedar sordo, sino que no vas a identificar ciertos sonidos o de dónde provienen los sonidos, porque debido a que no existe una comparación de ambos, debido a que una estructura está dañada, por eso no lo vas a saber precisamente. Y en el caso de la secundaria o de asociación, se dice así porque tiene relación a información o acceso a información, ya sea auditiva y somatosensitiva, debido a que tiene contacto con la porción parietal del cerebro. Y también nos menciona acerca de que si existen lesiones en esta de asociación, no te vas a quedar sordo ni nada. Lo único que vas a hacer o que te va a pasar si sufres alguna lesión es que no vas a poder entender el significado de las palabras. Sí las vas a poder escuchar, sí las vas a poder repetir varias veces, pero no vas a saber el significado de eso. Bien, hablaremos de la determinación de la dirección de la que procede el sonido. Una persona puede determinar la dirección de la que viene el sonido por medio de dos principales formas. Una es por la intensidad de los sonidos que funcionan a unas frecuencias por debajo de los 3000 ciclos,
y la segunda es la diferencia entre las intensidades de los sonidos de los oídos. Esta funciona a frecuencias más altas, ya que la cabeza actúa como una barrera del sonido. Estos sistemas serían incapaces de detectar la procedencia del sonido sin las orejas que ambos oídos tienen. El pabellón auricular funciona como una antena que capta la dirección de la procedencia de los sonidos. Un ejemplo de sí es el sonido si viene del lado izquierdo, del lado derecho, de arriba hacia abajo o de atrás hacia adelante. La forma de la oreja puede cambiar la cualidad del sonido que entra en los oídos, además de destacar ciertas frecuencias. Bien, ahora hablaremos de los mecanismos nerviosos para detectar la dirección del sonido. La estructura encargada de este proceso de detección comienza con los nervios olivares superiores del tronco del encéfalo. El núcleo olivar superior se divide en dos componentes. El núcleo olivar superior, medial, que es el encargado de detectar el lapso de tiempo en el que ha transcurrido las señales acústicas que penetran los oídos. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan dos dendritas principales, la dendrita izquierda, que es para el oído izquierdo, y la dendrita derecha, que es para el oído derecho. Esta orientación espacial de las señales se transmite hacia la corteza auditiva, donde la dirección del sonido se determina según el lugar ocupado por las neuronas que envían el estímulo máximo. Por último, las alteraciones de la audición. Existen dos tipos de sordera, una que es causada por una alteración coclear o del nervio coclear. Esta se puede caracterizar como una sordera nerviosa, y la segunda es ocasionada por la afectación de las estructuras físicas del oído, lo que se conoce como sordera de conducción. Cabe destacar que si se destruye la cóclea o el nervio coclear, la persona sufrirá sordera permanente. Alteraciones de la audición. Tipos de sordera. La sordera suele dividirse en dos tipos, que es la sordera nerviosa, que esta va a ser causada por una alteración de la cóclea, del nervio coclear o de los circuitos del sistema nervioso central, y la sordera de conducción. Esta va a estar ocasionada por la afectación de las estructuras físicas del oído que conducen el sonido hacia la cóclea. Si se destruye la cóclea o el nervio coclear, la persona sufre una sordera permanente. Si ambas estructuras están aún íntegras, pero ha desaparecido el sistema tímpano-huesecillos, las ondas sonoras aún pueden llegar hasta la cóclea por medio de un generador del sonido aplicado sobre el cráneo encima del oído. El audímetro va a ser el instrumento que se va a utilizar para determinar la naturaleza de cualquier incapacidad auditiva. El audímetro va a consistir en un audífono conectado a un oscilador electrónico, que va a ser capaz de emitir tonos puros que abarquen desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. Y se calibra de modo que el sonido, con un nivel de intensidad nulo a cada frecuencia, sea el volumen que apenas pueda escucharse con un oído normal. Si el volumen ha de elevarse 30 decibelos por encima de lo normal antes de que sea posible escucharlo, se dice que la persona tiene una hipoacusia de 30 decibelos. Al efectuar una prueba, se exploran de unas 8 a 10 frecuencias que cubren todo el espectro audible y se determina la pérdida de audición de cada una de ellas. Así se va a trazar el audiograma, que describe la hipoacusia existente en cada frecuencia. Y además de estar equipado para examinar la conducción aérea por el oído, consta también de un vibrador mecánico para estudiar la conducción ósea desde la apófisis mastoide hasta la cóclea. Audiograma de la sordera nerviosa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de audiograma del tipo de sordera nerviosa, específicamente del anciano. Este tipo de sordera aparece casi en todas las personas mayores, pero también podría suceder por una exposición excesiva y prolongada de ruidos muy fuertes, debido a que estos sonidos suelen ser intensos y nocivos para el órgano de Corti. También podría deberse por la sensibilidad a los fármacos del órgano de Corti, en particular a los antibióticos, como la streptomicina, gentamicina, kenamicina y cloranfenicol. Audiograma para la sordera de conducción en el oído medio. Este audiograma deriva de la sordera por una esclerosis en el oído medio. La sordera de conducción del oído medio es un tipo frecuente de sordera que está causado por la fibrosis del oído medio.
Esto a consecuencia de haber sufrido infecciones repetidas o alguna enfermedad hereditaria llamada osteosclerosis. En cualquiera de ambos casos, las ondas sonoras no pueden transmitirse con facilidad a través de los huesecillos. La conducción ósea es básicamente normal en esta sordera, pero su transmisión a través del sistema de huesecillos se encuentra muy disminuida. En algunos ejemplos de sordera de conducción, la base del estribo queda anquilosada. La persona sufre una sordera total para la conducción por la cadena de huesecillos, pero puede recobrar la audición casi normal mediante la extirpación quirúrgica del estribo y sustituirlo por alguna pieza de teflón o una prótesis que va a transmitir el sonido desde el yunque hasta la ventana oval.